¿Por qué sufre la gente? ¿De qué me sirve la Biblia hoy en estos tiempos? Y la primera es la de hoy: ¿cómo es posible que exista Dios? Porque realmente existe Dios. Los responsables de todo esto somos un grupo de jóvenes, los jóvenes de la Iglesia de Alenza, bueno, del Distrito de Madrid en realidad, y queremos compartir, y es lo que nos mueve a esta campaña, queremos compartir a Jesús, que es aquel que cambió nuestras vidas un día, y que tenemos un Dios bondadoso que existe y en el que merece la pena creer y confiar. Hay un texto en Apocalipsis 21:4 que dice: enjugará Dios toda lágrima de tus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Sin más, os dejamos con Daniel Bosquez, doctor en Teología por la Universidad Adventista del Plata en Argentina y pastor de jóvenes de esta iglesia. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias, como nos han dicho. Yo creo que hoy puede haber bastantes tipos de personas aquí, personas diferentes, con motivaciones diferentes. Quizá hay gente que lleva años en la iglesia, en una iglesia. Quizá hay gente que está aquí por primera vez. A lo mejor hay gente que tiene dudas respecto a Dios, respecto a si sirve de algo tener una esperanza hoy en día. Sea cual sea el motivo que os ha traído aquí, sed bienvenidos y mi más enhorabuena por haber entrado a esta iglesia. Para empezar, es una iglesia protestante, así que tiene mérito, y encima Adventista del Séptimo Día, con lo que implica ese nombre un pelín raro, ¿eh? Tenemos un nombre un poquito especial, pero así somos, ¿eh? Iglesia Adventista del Séptimo Día. Muy bien. Esta semana, si aparece el PowerPoint en un momentito, el tema sobre el que vamos a girar es la legítima pregunta que puede hacerse el ser humano respecto a dónde está Dios. Como veis, el primer tema va a ser ¿cómo es posible que exista Dios? ¿Existe? ¿No existe? ¿Se puede demostrar? ¿Se puede comprobar? ¿Puedo convencer a alguien de su existencia? ¿Es un asunto de fe? Estos temas son los que vamos a tratar. Estas preguntas vamos a tratarlas hoy. ¿Qué opciones tenemos ante el concepto de Dios? Pues por una parte está el ateísmo negativo. El ateísmo negativo es el típico ateo que dice, pues yo no creo en Dios, pero es que además ni me importa, ¿eh? El ateo básico, negativo, en el sentido de que no creo en Dios, pero tampoco me interesa saber si hay un Dios o no. La segunda opción sería el ateísmo teórico. El ateísmo teórico es un ateísmo militante, es un ateísmo positivo que demuestra o trata de demostrar con argumentos la poca probabilidad de la existencia de Dios o la improbabilidad de la existencia de Dios. Es más directo. El agnosticismo, pues como sabéis, es no se sabe. Quizá me gustaría creer en Dios, pero la verdad es que no se puede saber, no se puede llegar a demostrar. Y nos quedamos simplemente ahí. Y el teísmo, pues sería el conjunto de creyentes. Sabéis que dentro del teísmo pues está monoteísmo, politeísmo, enoteísmo, panteísmo, etcétera, etcétera. Nosotros nos encuadraríamos dentro del monoteísmo. El monoteísmo teísta. Existe un Dios, nos ha creado y está con nosotros. ¿Sabéis? Hace unos meses hubo una campaña atea que comenzó en Inglaterra, promovida por el biólogo Richard Dawkins. Es un etólogo bastante conocido hoy en día. Es muy mediático este hombre, ha escrito varios libros, entre ellos uno que se titula The God Delusion, el espejismo de Dios. Y él arremete contra la existencia de Dios de una forma brutal. Tanto es así que ha creado una plataforma online que se dedicó a recaudar dinero, a recaudar fondos, consiguió bastante dinero y consiguió en Inglaterra poner estos autobuses. Ahí está muy contento el hombre. Probablemente no hay Dios, deja de preocuparte por la vida. Esta campaña nos llegó a España, a Barcelona, en algunos andamios de Zaragoza, ha llegado incluso a Madrid y, como veis, trata de postular el ateísmo teórico. Dios no existe. Así que deja de preocuparte, disfruta ya de la vida, ¿de acuerdo?
¿Por qué la gente no cree en Dios? ¿Por qué alguien puede llegar a recaudar fondos, pagar dinero y montar todo un tinglado para demostrar que Dios no existe? ¿Qué motivos tiene la gente para no creer? Pues uno de los principales motivos es obvio, y es la dificultad natural para ver hoy en día a Dios. A Dios no lo podemos palpar, no lo podemos ver físicamente, a no ser que Él se manifieste. Y encima es difícil compaginar las cualidades que sabemos de Dios. Dios es omnipotente, Dios es bueno. ¿Cómo es posible que un Dios omnipotente y bueno permita que haya mal en el mundo? ¿De acuerdo? Esto es difícil de compaginar. Es el argumento más básico que se presenta en contra de Dios. Un segundo motivo por el que la gente refiere no creer en Dios es por el compromiso moral que implica creer en un Dios ante el que rendir cuentas. Hay gente que no busca a Dios porque no le interesa que haya ni siquiera. Hay personas que sí que tienen una cierta sinceridad intelectual de buscar hasta donde pueden. Hay gente que no le interesa y prefiere incluso que no exista. Déjame tranquilo y a mí déjame en paz. Sería otro argumento. El ambiente social de autosuficiencia humana que hoy en día nos rodea, secularizado, el materialismo, ha apartado a Dios de las explicaciones del mundo. Hoy en día el hombre explica el mundo sin Dios. Vive sin Dios y por lo tanto no le hace falta. Esto que permea todo, desde la educación hasta la televisión, hasta los valores sociales, etcétera, etcétera, crea un caldo de cultivo en el cual resulta difícil romper una lanza a favor de la creencia en Dios. Otro puede ser una reacción contra la religión tradicional y el Dios que se ha presentado. Sabéis, desgraciadamente, en el nombre de Dios se han hecho barbaridades en la historia. Todos conocemos periodos históricos que no hace falta recordar, en los que se imponía la creencia en Dios y si no, pues te iba un poquito mal. Así que, desgraciadamente, Dios no se ha sabido vender muy bien por parte de los cristianos. Pero es que esto llega aún más en el argumento más triste, y es el último: el comportamiento de los creyentes poco congruentes con sus creencias. Esto es lo más triste. Desgraciadamente, muchos de nosotros, como creyentes, con nuestras vidas, hacemos flaco favor a la creencia en la existencia en Dios. Por nuestras actitudes, porque decimos una cosa y luego hacemos otra. Predicamos bondad, misericordia y luego no nos aplicamos el cuento. Y esto también afecta bastante a la creencia en Dios. Fijaos lo que llegó a decir Gandhi: cuando usted me convenza de que los cristianos viven conforme a las enseñanzas de Cristo, seré el primero en convertirme. Nada más y nada menos. Pero a pesar de estos motivos, a pesar de los problemas, a pesar de la circunstancia, y podríamos añadir aquí, bueno, ya hemos dicho el problema, el mal, hay gente que cree en Dios. ¿Sabéis? El 80% de la población mundial aproximadamente cree en algo sobrenatural. Cree en un Dios. Algo tiene que haber. Hasta los agnósticos que dicen no se puede saber, llegan a la conclusión de que algo tiene que haber. Y si recordáis lo que hemos visto de la campaña de un ateísmo teórico, ¿qué dicen los autobuses? Probablemente no exista un Dios. El ateísmo teórico sabe que hay probabilidades de que exista, no se puede negar tajantemente que exista. Por lo tanto, los que lo han promovido han sido intelectualmente rigurosos, al menos hasta ese punto. Probablemente no exista Dios. Pero ¿por qué algunos siguen creyendo? Bueno, aquí se introduce el asunto de la fe. Y la fe parece a veces que es como un cajón desastre, ¿eh? No se sabe muy bien qué hacer, pues mételo a la fe. Es decir, ¿tú por qué crees? Pues no lo sé, pero creo. Desgraciadamente, la fe se ha vendido como pues algo para los tontos. No lo entiendo, todo me dice lo contrario, pero tú échale fe, échale un par de kilos de fe y finalmente todo se puede llegar a creer. Habéis escuchado expresiones que nos dicen que la creencia en la religión y en Dios es una muleta para los ineptos. El que puede vivir sin Dios, pues oye, que vaya tirando, pero si no puedes, pues un poquito de fe y ya está. ¿Creéis que es así? ¿Creéis que la fe es algo irracional? Es decir, ¿la creencia en Dios se puede plantear un domingo por la tarde? Alguien dice, pues voy a creer en Dios, a ver qué tal. Y de repente alguien le dice, ¿crees en Dios? Pues sí. ¿Y por qué? Mira, no lo sé. Todo me dice que no existe. Todas las evidencias me señalan a que no existe ningún creador. Es completamente irracional, pero decido creer. Esto, si le ponemos música, puede quedar incluso bonito, Decido creer contra todas las evidencias.
Pues nosotros nos negamos ante ese tipo de fe ingenua, ese tipo de fe irracional. La fe está basada en evidencias y es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo puede haber convicción si no hay evidencias al respecto? Nos preguntamos esta tarde, ¿puede ser que creer sea más razonable que no creer en Dios? Entendiendo por razonable, lógico, coherente e inteligente. ¿Puede ser? Comenzamos el desafío de demostrar un sí rotundo ante esta pregunta. La primera evidencia de la existencia de Dios sería la biogénesis. ¿Qué es esto? El origen de la vida. ¿De dónde salió la vida? ¿De dónde surgió? Hace unos años, hasta hace bien poquito, se consideraba que la vida había surgido por generación espontánea, ¿Sabéis? Desde Aristóteles, él propuso que los pulgones surgían del rocío, las pulgas de la materia en putrefacción, los ratones del heno sucio. Claro, ¿qué podían pensar estas personas? Si de repente no había nada y a la semana estaba lleno de ratones y las puertas cerradas, ¿de dónde ha salido esto? Los cocodrilos de los troncos en descomposición y así sucesivamente. Esto no lo creía gente tonta. Científicos como Descartes, Francis Bacon o Isaac Newton llegaron a aceptar esto como una teoría normal. ¿De dónde surge la vida? Pues oye, no sé, pero ahí aparecen pulgones, Si se dudaba esto, se planteaba así. Poner en cuestión esto es poner en tela de juicio la razón, los sentidos y la experiencia. Sin duda, si duda de esto alguien, que se vaya a Egipto y ahí se encontrará con que los campos se plagan de ratones engendrados del barro del Nilo para gran calamidad de sus habitantes. La gente defendía de forma vehemente la generación espontánea. Bien, pues todo esto cambió cuando en 1861, sabéis que Louis Pasteur con sus investigaciones, aparte de la penicilina, pues descubrió lo que luego se ha denominado la teoría celular. Trabajando con hongos y con bacterias. Llegó a la conclusión de que si no había un sustrato vivo anterior, no surgía nada. O sea, si ponían algo encima de un trozo de hierro y esperaban 3 meses, no ocurría nada. Tenía que haber algo antes. Y así se formó esta teoría, que consiste en lo siguiente. Todos los seres vivos están formados, falta una S, por células o productos secretados por las células. Primer pilar. Segundo pilar, importantísimo. Toda célula se ha originado a partir de otra célula. Esto es hoy en día aceptado por los científicos. Esta teoría celular se explica como base muy rudimentaria, pero en la facultad. El problema es el siguiente. ¿De dónde surge la primera célula? Todos conoceréis el experimento de Miller y Urey. Esto apareció en los libros de texto, Todos lo hemos estudiado en secundaria o en la universidad incluso, como una explicación de cómo surgió la vida. ¿Qué hizo este señor? Pues este señor juntó metano, amoníaco y vapor de agua en una probeta, en un circuito cerrado, lo calentó, luego le puso ahí un frío repentino y le hizo pasar electricidad, suponiendo que fuesen como descargas de rayos, como el caldo de cultivo primigenio. ¿Cómo estaba el mundo cuando surgió la primera célula? Pues bueno, tuvo que ser algo así. Se inventó esto, puso los electrodos y ¿qué ocurrió? Se formaron aminoácidos y esto fue maravilloso, Para el mundo de la ciencia ya tenemos la explicación de cómo surgió la vida en el planeta, mediante un entorno lleno de estos elementos y electricidad. ¿Qué pasó? Pues que poco tiempo después se descubrió que este escenario era equivocado y la evidencia en contra es abundante al respecto. Este escenario original que utilizó en su experimento Miller, los científicos lo han refutado y han dicho, hombre, por así decir, así cualquiera, pero la vida no era ni mucho menos, o sea, el entorno inicial no era ni mucho menos así. La revista Science publicó un artículo en el año 95 en el que comentaba, la atmósfera primitiva no se parecía en nada a la simulación de Miller y Urey. Sin embargo, esto no ha sido retirado de los libros de texto. Es decir, se ponen los libros de texto, así es como surge la vida, después los científicos lo echan aparte, se ríen un poquito y dicen, bueno, estuvo bien como experimento, pero hoy en día sabemos que no. Pero no se retira de los libros de texto. ¿Por qué? Pues porque, como veremos, no hay otra explicación. Fijaos, ¿qué pasaría? Esto es lo que hoy en día se cree que había en este caldo de cultivo primigenio. Dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua. ¿Qué se forma cuando se ponen descargas y tal en el laboratorio? Pues cianuro y formaldehído. Pequeño detalle.
Estos elementos son tóxicos, ¿eh? El formaldehído, el formol, es incluso cancerígeno. Irrita las mucosas. Solo con abrir la botella en una habitación ya se irritan los ojos y se comienzan a destruir las proteínas. Imaginaos, si este caldo de cultivo tenía que ser en el cual los primeros aminoácidos se ensamblaran en proteínas, hay algún problema serio. Pero vamos a ver, vamos a darles el beneficio de la duda a los que pretenden explicar la vida de forma sincera, ¿eh? Esto, oye, hay que explicarlo de alguna forma. Vamos a suponer que cogemos una célula con todos los elementos que tiene dentro, como un huevo, cloc, 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 la abrimos y la tiramos en una probeta. En una probeta a temperatura ideal, pH ideal, electricidad ideal, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurriría? Pues que jamás se formaría otra célula. Esto nunca ha ocurrido. La vida sigue siendo un misterio para los científicos que tratan de definirla y no saben muy bien cómo. Hay algo que está en la frontera entre lo vivo y lo inerte, que son los virus. Los virus tienen características de mineral, de bacteria, no se sabe muy bien qué es, están vivos, no están vivos, pero una célula viva jamás ha podido ser creada. Con todos los mimos de laboratorio, de probeta, incluso poniendo todos los ribosomas ya formados, el núcleo. O sea, imaginaos toda la ventaja que se le da a esta opción. Jamás ha ocurrido. Hay un problema. Y fijaos lo que dice el mismo Stanley Miller, que es el que hace años hizo este experimento. Hoy en día es profesor en la Universidad de California. Dice, en mi opinión, el problema más importante de los estudios, resumo un poco, bueno, no resumo, acerca del origen de la vida es la naturaleza del primer material genético. El origen de la vida es el origen de la evolución, y para esto se requiere replicación, según su punto de vista. Además, se necesita que este proceso de replicación se valga de sustancias prebióticas. Resumiendo, el problema es esto. El primer material genético. Sin material genético no se forma una célula, no se ensambla. ¿De dónde sale el primer material genético? Problema insalvable. Así que continuamos aceptando la teoría del origen celular. El origen de toda forma de vida es otra vida. A día de hoy, ningún experimento científico ha podido demostrar ni una sola ocasión en la que la vida provenga de algo que no sea vida, que no sea otra célula. Esto constituye un obstáculo insalvable para la comunidad científica agnóstica. Y no hace falta más que mirar en libros, en internet, lo que sea, preguntar origen de la vida y veréis las teorías que hay. No se rechaza ninguna, menos Dios, claro, Dios se rechaza. Pero todos los demás están de rebajas, ¿eh? Cualquiera sirve, porque no hay otra forma de explicar el origen del mundo. Segundo argumento. El argumento cosmológico. Hay muchos argumentos que hablan de la existencia de Dios, filosóficos, pero a mí personalmente no me convencen, ¿eh? San Anselmo, Dios es todo aquello más grande que podamos pensar. Si lo piensas, es que existe. Bueno, pues si le sirvió a San Anselmo, me alegro por él. Hoy en día es difícil basar tu vida en esta evidencia. Así que nos basamos simplemente en los más importantes. Argumento cosmológico. ¿Qué dice este argumento? Pues que todo tiene una causa. De la nada no puede surgir algo, no puede surgir más que la nada. ¿Sabéis? Hace unos años se pensaba que el universo era infinito. El universo era un espacio infinito, para allá, no tenía fin, no tenía principio, así que la gente tampoco se dedicaba mucho a investigar cómo surgió el universo. Siempre ha estado aquí porque es infinito. Pero todo cambió con Albert Einstein. ¿Sabéis que con la teoría de la relatividad general se cambió la percepción del universo de una forma drástica, ¿eh? De repente el tiempo no era absoluto, sino que era relativo, dependía de la velocidad a la que viajaba el objeto, el tiempo se deforma, y desarrollando su teoría, otros científicos llegaron a la conclusión de que el universo está en expansión total. Todos los puntos se separan de todos los demás a la vez. Esto, que es un modelo hoy en día aceptado, si se retrocede en el tiempo, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos un origen, nos encontramos un principio. Y hoy en día la comunidad científica admite que el universo tuvo un principio. Esto es algo revolucionario, porque ahora tienen un problema. ¿De dónde surgió? ¿Quién puso esto en funcionamiento? Fijaos, Stephen Hawking, que es considerado por todos el mayor astrofísico después de Einstein, dice: la ciencia podría afirmar que el universo tenía que haber conocido un comienzo. A muchos científicos no les agradó la idea de que el universo hubiese tenido un principio, un momento de creación. Esto es algo
que molesta a la mente científica porque de repente meten más datos que resolver. En el universo primitivo está la respuesta a la pregunta fundamental sobre el origen de todo lo que vemos hoy, incluida la vida. Problema. ¿Qué ocurrió en el principio? Sabéis que la comunidad científica acepta hoy en día el origen del universo por un Big Bang, ¿eh? Estaba todo completamente condensado, infinitamente pequeño todo, y explotó. Problema. ¿De dónde surgió la materia o la energía de ese Big Bang? Tú resuelves el problema de la expansión del universo, pero no se resuelve de dónde surge el universo. ¿Qué había donde fuese un segundo antes del Big Bang? ¿Qué había? Pues es un problema difícil de resolver. ¿Qué dicen los científicos? ¿Sabéis? Como no pueden decir la nada, porque por un principio de lógica, pues de la nada no puede surgir, dicen que había un falso vacío. No explican qué es. Una energía de vacío, una cualidad que pudo haber introducido una medida de inestabilidad dentro de la nada que era. Eso es, ¿eh? Eso es lo que había. Y fijaos lo interesante de estos razonamientos. Parece imposible que puedas obtener algo de la nada, ¿verdad? Dicen, ¿a que parece imposible? Sí, pero el hecho de que alguna vez no había nada y ahora hay un universo es prueba evidente de que sí se puede. Pues estoy aquí, ¿eh? Es como decir, ¿a que no podías pensar que he venido? Pues he venido y estoy aquí. Bueno, pues esto es el razonamiento, un razonamiento del 2003 de un libro que se ha vendido bastante, de un autor conocido, ¿eh? La creencia más razonable para ellos es que venimos de la nada, por nada y para nada. Y punto. Y esto es razonable. ¿De acuerdo? Hasta aquí llega la lógica científica, pues con números, con modelos matemáticos, etcétera, etcétera. Alguien puede decir, muy listo, pero ¿quién creó a Dios? Porque vosotros decís, claro, que el universo no puede haber sido eterno, ¿y por qué Dios sí es eterno? Como dice Carl Sagan, si decimos que Dios siempre ha existido, ¿por qué no ahorrar un paso y concluir que el universo siempre ha existido? Y nos ahorramos un paso, que estamos para ahorrar. Pues fijaos, esta pregunta está mal formulada por un simple planteamiento. Dios es eterno por naturaleza. Dios se revela a sí mismo al hombre como eterno. Dios está fuera del tiempo. Al estar fuera del tiempo, es Dios el único capaz de crear el tiempo. Imaginamos que aceptáramos que la materia fuese eterna, que es imposible aceptarlo. La materia no puede crear el tiempo. Hace falta alguien que esté fuera del tiempo, que dé comienzo al tiempo. Y al estar fuera del tiempo, el argumento cosmológico no le afecta. Es decir, si nos retrotraemos a una causa inicial, tiene que haber alguien que esté fuera del sistema. Ese alguien es Dios. Y así se presenta Él al mundo. Por lo tanto, decir quién creó a Dios es como preguntar ¿por qué un círculo es redondo? Pues lo podemos pensar. Podemos darle vueltas, hacer un simposio. ¿Por qué un círculo es redondo? Pero la respuesta es que es redondo porque sí, por naturaleza. Dios se presenta, yo soy el que soy. Y no hay más. Así que para los creyentes no nos supone un problema el argumento cosmológico, porque podemos ir atrás y de repente encontrarnos con la primera causa, que es Dios, como así se presenta Él mismo. Tercer argumento. Argumento del diseño inteligente. ¿Sabéis? Últimamente este argumento está cobrando bastante fuerza entre los científicos, por lo menos los científicos creyentes. ¿En qué consiste? Pues se trata de explicar la realidad desde los datos científicos que tenemos hoy en día. Con los datos que yo tengo, ¿cómo explico la realidad? Déjame de cuentos, con lo que yo tengo. ¿Cómo lo explico? Bueno, pues con los datos que tenemos, siempre que hay un conjunto de información codificada, hay una inteligencia detrás. ¿De acuerdo? La ciencia hoy en día nos dice, siempre que hay una codificación de información, alguien la ha codificado. Una mente inteligente la ha creado. Fijaos, si tuviésemos un gatito suelto por casa y el gato comienza a andar por el teclado y escribe esta secuencia de letras, ¿qué podríamos pensar?
Bueno, pues que ha pisado el teclado, evidentemente, ha pisado el teclado de forma aleatoria, está jugando, tal, y está pisando ahí, no tiene ninguna información codificada, ¿de acuerdo? No es ningún idioma conocido. Pero ¿qué pasaría si el gatito jugando escribe esto? Hola a todos, tengo que hablar con vuestro jefe. ¿Qué podríamos llegar a pensar? Bueno, pues esto es información codificada. Luego, este gatito sería muy inteligente, ¿eh? Este gatito seguro que sería estudiado por la NASA como el gato más inteligente del mundo, o bien había sido abducido la noche anterior por unos extraterrestres y entonces querían comunicarse con el ser humano. Nadie en su sano juicio llegaría a la conclusión de que el gatito caminando aleatoriamente ha escrito las palabras hola, buenas noches, tengo que hablar con vuestro jefe, ¿de acuerdo? Ningún científico hoy en día cree esto. Un científico llega a la conclusión lógica de que si hay una codificación de información, hay una inteligencia, un ente inteligente detrás. Fijaos, si nosotros nos encontramos este grupo de piedras distribuidas de forma aleatoria, ¿qué información extraemos de este cúmulo de piedras? ¿Qué os parece? Bueno, pues que están cerca del mar, que son piedras, ocupan un espacio en el universo, poco más. Pero ¿qué pasaría si en vez de encontrarnos estas piedras colocadas de forma aleatoria, nos encontramos con esto? ¿Creéis que algún científico podría llegar a la conclusión de que, pues sí que hacía viento ese día, Porque levantar esto, el caso es que pesan, Ponerlas ahí, pues... Oye, mucho viento. Nadie aceptaría eso. Algún científico que publicara un artículo diciendo teoría del viento en Stonehenge, pues sería censurado por la comunidad científica. ¿Por qué? Pues porque se ve un patrón, se ve un diseño y se ve una organización que implica que hay una inteligencia detrás, sin saber quién es, de hecho, aquí se discute si fueron extraterrestres, si es un helipuerto para naves espaciales, de todo, hay todo tipo de teorías al respecto, pero alguien las puso así. Siguiente ejemplo. Fijaos, rocas, estratos colocados de forma aleatoria, movidos por la tectónica de placas, lo que sea. ¿Algún tipo de información? Pues en principio no. ¿Y esto? ¿Vosotros creéis que algún científico en su sano juicio diría, caray, la arena del viento ha pegado allí, pues por lo menos en 3 años he tenido que hacer esto? Nadie lo aceptaría. ¿Por qué? Porque hay un patrón, hay una forma, hay una textura que implica una información. Estas caras transmiten información de personajes históricos. Nadie creería que esto ha surgido al azar. Nadie. ¿Por qué? Porque como hay información, hay una inteligencia detrás. ¿Se entiende el principio, verdad? El principio es muy simple. Hay una inteligencia detrás porque hay información. Bueno, lo he dicho al revés. Da igual. Pero ¿qué pasa con el mundo natural? ¿Qué pasa cuando entramos en una célula? ¿Qué pasa cuando encontramos material genético y codificación de información? ¿Por qué se cambian las reglas? El argumento del diseño inteligente dice, no me cambian las reglas. Si siempre que hay codificación de información hay una inteligencia detrás, con los datos científicos que tenemos hasta hoy, ¿por qué cambian las reglas cuando te acercas a una materia orgánica? Fijaos, Bill Gates llega a decir, el ADN es como un programa de ordenador, pero muchísimo más complejo que cualquier software que alguna vez hayamos creado. Y es que hay algo que Darwin no sabía. Vamos a sumergirnos en el interior de una Con célula. animación por ordenador podemos entrar en la célula para ver este asombroso sistema en acción. Después de entrar en el núcleo de la célula, vemos las hebras del ADN bien enrolladas. Son las bibliotecas de instrucciones necesarias para construir cada proteína en un organismo. En un proceso conocido como transcripción, una máquina molecular desenrolla primero una sección de la hélice del ADN para exponer las instrucciones genéticas necesarias para ensamblar una molécula específica de proteína. Otra máquina copia luego estas instrucciones para formar una molécula llamada ARN mensajero.
Cuando se ha completado la transcripción, la delicada hebra de ARN lleva la información genética a través del complejo de poros del núcleo, el regulador de tráfico adentro y afuera del núcleo. La hebra de ARN mensajero se dirige a una fábrica molecular en 2 partes llamada ribosoma. Después de fijarse con seguridad, comienza el proceso de traducción. Dentro del ribosoma, una cadena de montaje molecular ensambla una cadena de aminoácidos secuenciada de una manera específica. Estos aminoácidos son transportados desde otras partes de la célula y luego son ensamblados en cadenas a menudo de cientos de unidades de longitud. Su orden de secuencia determina la clase de proteína manufacturada. Cuando se completa la cadena, se transporta desde el ribosoma a una máquina con forma de barril que ayuda a doblarla en la forma precisa y crítica para su función. Después que la cadena queda doblada como proteína, es liberada y conducida por otra máquina molecular al lugar exacto donde se la necesita. Uno se queda totalmente asombrado al percibir a esta escala un aparato tan finamente ajustado, un dispositivo que lleva la impronta de un diseño y producción inteligentes. Y tenemos los detalles de un inmenso y complejo ámbito molecular de procesado de información genética. Y es precisamente en este nuevo campo de la genética molecular que vemos la evidencia más convincente de designio en la Tierra. ¿Sabéis quién es este señor que acaba de terminar el vídeo? Se llama Dean Kenyon. Este señor, aparte de todo el currículum que veis ahí, doctor en biofísica de la Universidad de Stanford, hizo una investigación en la NASA, Universidad de Berkeley, profesor en Oxford, escribió un libro que se tituló Biochemical Predestination, predestinación bioquímica. ¿Qué implicaba este libro? Este era agnóstico, no existía Dios para él, evidentemente, y él propuso una teoría que estuvo en auge durante 20 o 30 años, que decía que las moléculas estaban predestinadas para unirse de esa forma y así se formaban los compuestos orgánicos y tal. Este señor, abordado por un alumno en su clase, que dijo, ¿de dónde surgió el material de la primera célula? El material genético. ¿Cómo se formó por la predestinación genética una cadena de ADN a partir de la cual se formó el resto de la célula? No supo responder y se convirtió en diseño inteligente. Este hombre forma parte del movimiento del diseño inteligente y ha sido todo un palo para el mundo científico, porque su libro, Predestinación Bioquímica, durante años fue una de las palancas que se utilizaban para explicar la formación de las moléculas. Cuando nos encontramos esta maquinaria tan compleja de ADN, que tiene una información tremenda, que el propio Bill Gates dice que es mucho más complejo que Windows, lo cual para los de Mac no debe ser muy complicado. Fijaos, ¿cuál es la probabilidad de formar una simple proteína de 100 aminoácidos? Pues de 1 entre este número, que no pienso reproducir. Esa es la probabilidad de formar simplemente una simple proteína de 100 aminoácidos. Es una proteína cortita. Para que esta proteína tenga secuencias funcionales, es decir, no basta con que la proteína tenga forma, tiene que servir para algo. Para que tenga secuencias funcionales, la probabilidad disminuye a 1 entre 1065. Esto ya en términos matemáticos se considera imposible. Pero si avanzamos aún más, para que esta proteína tenga enlaces de isómeros adecuados, las proteínas tienen imágenes especulares, la una de la otra. Si es levógira, si es destrógira, si no es tal y como debe ser, no funciona. Tú puedes tener una proteína completa, pero me ha salido al revés.
Me ha salido la parte derecha en vez de la parte izquierda, no sirve. Imaginaos, 1 entre 10.125. Esto en términos matemáticos es imposible a nivel de probabilidad. ¿Y cuántas proteínas tiene una célula sencilla? 100. Una célula sencilla, y estamos hablando simplemente de una proteína. Para que nos hagamos una idea, porque a veces nos perdemos con los números, ¿qué probabilidad habría de que esto ocurriese al azar? Bueno, hemos dicho que es matemática imposible. Bill Clinton, cuando presentó el genoma humano, dijo: hemos descubierto el lenguaje de Dios. Se rindieron los científicos a la evidencia de que esto no podía ser al azar. Pero fijaos, para que nos hagamos una idea, imaginaos un vertedero de toneladas y toneladas de chatarra. De repente llega un tornado, se lo lleva para arriba y a los 38 minutos más o menos deja de soplar el viento, todo cae y se forma esto. Fijaos, esto es más probable a que se forme una célula con 100 proteínas. ¿Qué os parece? Con asientos de cuero y todo. Según los datos científicos que tenemos hoy en día, y esto es ciencia en el sentido de lógica, 2 más 2, 4, la única explicación razonable a la codificación de información pasa por una mente inteligente. Otro elemento más. Este señor Michael Behe ha propuesto lo que se llama complejidad irreducible. ¿En qué consiste este concepto? Pues consiste en lo siguiente. Si hay un sistema que está formado por diferentes elementos, para que funcione el sistema tienen que estar todos los elementos. Luego no se puede formar poquito a poco. Es decir, imaginaos, esto es una ratonera. ¿Qué pasaría si quitamos el queso de la ratonera? Pues sería preciosa, pero no vendría ningún ratón. Si tenemos el queso pero no está el resorte, tampoco funciona. Tenemos el resorte, no tenemos muelle, no funciona. Luego, una ratonera no podría haberse formado. Alguien le pega una patada y primero tiene la tabla, luego tiene lo demás, porque no es funcional. Si no funciona, no puede evolucionar por selección natural. ¿De acuerdo? Este es el argumento principal. Si no están todos los elementos, no funciona. Esto, que es fácil de entender, si lo aplicamos a algunos elementos orgánicos, nos encontramos con otra maravilla. Por ejemplo, el oído humano. ¿Sabéis que el oído humano comienza con el tímpano? El tímpano magnifica por 9 la secuencia que encontramos en el aire, que es justo lo que se pierde la señal al pasar de un medio aéreo a un medio acuoso. Sabéis que por agua el sonido se transmite mejor, estamos dentro del agua y alguien hace algo y se escucha mucho más. Alguien puede estar trabajando en un puente, el hierro, y estamos a 1 kilómetro y se escucha. Pero si estás dentro del agua y alguien grita desde arriba, no se escucha. El paso del sonido del aire al líquido es muy malo. Se pierden 9 veces. Bueno, pues curiosamente el tímpano multiplica por 9. Casualidad, ¿verdad? La transmisión del sonido. Pero es que además tenemos una cadena de huesecillos, martillos, yunques, trigo, etcétera, etcétera, que transmiten de forma directa las vibraciones del aire hasta la cóclea interna, etcétera, etcétera. Fijaos, si no estuviese esto, nadie escucharía. Luego, un oído no puede haberse formado por sucesivos pasos de aproximación de selección natural. ¿De acuerdo? Este argumento es incontestable. Pero hay otro, este argumento se aplica de una forma increíble en los flagelos bacterianos. Voy a pasar rápido para no alargarme, pero un flagelo bacteriano es un flagelo que gira a casi 100.000 revoluciones por minuto, tiene un montón de secuencias de proteínas, elementos y tal. Hay unos científicos que han estado 30 años estudiando la nanotecnología, es el futuro. Construir tecnología microscópica. Bueno, pues están con quebraderos de cabeza, se repartieron. Tú vas a estudiar el motor, tú vas a estudiar la transmisión, tú vas a estudiar el flagelo en sí, que tiene unas proteínas que son ligeramente diferentes de un lado y a otro y así producen el movimiento ondulatorio. Esto lo podéis mirar en internet, es maravilloso, y no hay una explicación lógica a esto porque tiene una complejidad irreducible. Si no está el motor, no funciona. Y esto está en bacterias como la Escherichia coli, que es de las más simples que hay hoy en día. Bien, ninguno de estos elementos, estos tienen algo en común, y es que ninguno se puede formar por azar ni por selección natural. Ninguno de ellos. No pueden haberse formado poco a poco. El último elemento que vamos a ver hoy es el diseño bioinspirado, y lo voy a resumir mucho. ¿En qué consiste? Pues es una de las mayores incoherencias del mundo científico. Y es lo siguiente.
Como tenemos que diseñar nuevos elementos, ¿por qué no aprovechamos lo que ya está diseñado en la naturaleza y nos ahorramos tiempo y dinero? Entonces se está poniendo de moda lo que se llama el diseño bioinspirado, que consiste en desarrollar nuevos conceptos, optimizar sistemas de ingeniería a partir de lo ya diseñado. Por ejemplo, fijaos, esto es la incoherencia. Los organismos vivos son ejemplos de diseño estricto pero no función. Dicen ellos el producto de fuerzas evolutivas. Sin embargo, superan mucho los productos de la ingeniería. O sea, son fuerzas ciegas de la evolución, pero supera con mucho la ingeniería. Por eso hay estudios postdoctorales que se trata de copiar elementos ya diseñados. Cuando un diseñador observa la naturaleza, ve que se han seguido unos principios de diseño que le son familiares. Y a menudo son formas elegantes y sorprendentes. Ejemplo. La ballena beluga. Esta es una ballena muy peculiar, sabéis que no es muy agraciada la pobre, pero esto le permite tener una gran capacidad de volumen craneal con un bajo coeficiente de rozamiento. Es decir, el líquido del fluido puede atravesar el fluido con poco rozamiento y tiene mucha capacidad craneal. Esto dijo, oye, pues esto parece una buena idea. ¿Qué hicieron? Copiarla. Y la industria Airbus, que no se anda con chiquitas, decidió imitar a la ballena beluga. Así que tenéis el avión beluga que consigue maximizar el volumen de carga, reduciendo al máximo el nivel de rozamiento. ¿No os parece un poco curioso? Otros ejemplos. Vuelo estacionario. De esto, don Javier Moliner sabe bastante. Pues bueno, vamos a copiarlo. Y entonces se estudió hasta que finalmente se consiguió un elemento que tuviese pues el eje de gravedad ahí, la rotación, el rotor, etcétera, etcétera, copiando el diseño natural. Otro ejemplo muy curioso, este escarabajo tan peculiar, pues es muy bueno para vuelo estacionario con poco peso. Pues aquí lo tenemos. Se copia el diseño porque es lo que mejor funciona. Más ejemplos, las ancas de rana, fijaos, para maximizar la natación. Bueno, pues copiamos estos elementos que ya están en la naturaleza. Hay muchísimos más ejemplos. Hoy en día se está avanzando en esta línea, el diseño bioinspirado. ¿Y qué es esto? Como hemos dicho antes, es una aceptación implícita del diseño inteligente. Si yo soy diseñador y estoy copiando un diseño, acepto que alguien más inteligente que yo lo ha diseñado antes. Os voy a presentar esto antes de que ocurra. Richard Dawkins, ¿os suena? Lo hemos presentado antes, es el del principio. Es el señor que ha promovido esta campaña del ateo teórico consagrado, etcétera, etcétera. En un documental que es No Intelligence Allowed, que podéis ver en internet, le hacen la pregunta sobre el diseño inteligente. Le dicen, vamos a ver, entre nosotros, ¿tú no crees que hay algo de diseño? Fijaos qué interesante. What do you think is the possibility that intelligent design might turn out to be the answer to some issues in genetics or in evolution? It could come about in the following way. It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. Now, that is a possibility and an intriguing possibility. And I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology. You might find a signature of some sort of designer. Wait a second. Richard Dawkins thought intelligent design might be a legitimate pursuit? And that designer could well be a higher intelligence from elsewhere in the universe. Well, but that higher intelligence would itself have had to have come about by some explicable or ultimately explicable process. It couldn't have just jumped into existence spontaneously. That's the point. So Professor Dawkins was not against intelligent design, just certain types of designers, such as God. So that they... Fijaos, este es el señor que se ha gastado un dineral en poner los autobuses. Dios no existe. Y cuando le urgen y cuando lo... Pero vamos a ver, ¿tú no crees que hay diseño? Es posible. Es posible, pero tiene que haber sido una civilización inteligente de más allá que haya venido. Cualquier cosa menos Dios. Pero el argumento del diseño es ineludible. Ineludible en el mundo que nos rodea. Para terminar, Anthony Flew, no sé los que lo conocéis, los filósofos seguro,
fue el ateo más destacado del siglo XX, el más influyente del mundo, se ha reconocido en los medios académicos. Hizo un discurso que se convirtió en la publicación filosófica más reimpresa de las últimas 5 décadas, sobre la teología y la falsificación, libros como Dios y la filosofía, la presunción de ateísmo. Este señor, ¿sabéis cómo ha terminado? Acaba de escribir un libro que es There is a God, hay un Dios. El ateo más notorio del mundo, más famoso, cambió de idea. Se ha convertido en un creacionista. Se ha convertido en alguien que cree en el diseño inteligente. ¿Por qué? 2 puntos. Uno fue mi creciente empatía con la idea de Einstein y otros científicos de que tenía que haber una inteligencia detrás de la complejidad del universo. El segundo era mi propia idea de que la complejidad integrada solo puede ser explicada en términos de una fuente inteligente. Si es que no hay otra explicación. Tiene que haber una fuente inteligente, sea la que sea. Creo que el origen de la vida y de la reproducción no se pueden explicar desde una perspectiva biológica, a pesar de los numerosos esfuerzos. Cuanto más descubrimos de la riqueza y de la inteligencia inherente a la vida, menos posible parece que una sopa química pueda generar por arte de magia el código genético. El ateo más influyente del siglo XX. Fijaos, nosotros sabéis que somos creyentes, hablamos con el corazón en la mano. Yo no podría basar mi vida y mi creencia en Dios en argumentos irracionales o ir contra todo pronóstico, contra toda evidencia y contra lo que me dijese mi mente. No podría, y Dios no me lo pide. Lo que me dice Dios es lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pablo es más incisivo. El apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, llega a decir: las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, como ha quedado demostrado para algunos científicos. Termino ya. Las evidencias de un diseñador son muchas, son abrumadoras. Hay un diseño, hay un diseñador. En otro día le pondremos nombre, pero hoy podemos llegar hasta aquí. Quizá creer en Dios sea lo más razonable, lo más lógico y lo más coherente. Si nos acompañáis mañana, trataremos de ver si hay un Dios. ¿Es posible que Dios haya logrado comunicarse con el hombre de una forma útil y práctica? ¿O este Dios no ha llegado a transmitirse al hombre? No os lo perdáis mañana. Bueno, pues hasta aquí esta primera conferencia de los jóvenes, de esta campaña promovida por los jóvenes adventistas de Madrid, con un lema para dejaros: probablemente Dios sí existe, y si existe y hoy os lo habéis creído, pues mañana podéis venir con alguien más, porque es una verdad muy importante. Así que mañana trataremos el tema de ¿qué me sirve la Biblia? Si Dios existe y Dios se comunica con nosotros a través de la Biblia, ¿de qué me sirve la Biblia? Y si os ha gustado el tema de hoy y no podéis esperar hasta mañana y queréis leer durante la noche, pues a la salida hay en una mesita libros que son gratuitos y que bueno, nos hablan sobre estos temas y más cosas. Así que gracias por venir y os esperamos mañana. Hasta mañana.